Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Dios. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia y tu bondad. Te bendecimos, Padre, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de estar separados del mundo. Es una frase que a lo mejor no nos suena muy desconocida, porque suponemos que todo cristiano debe de vivir separado del mundo. Aunque la verdad, para la mayoría de los cristianos esto representa un dilema. Representa un dilema en qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. ¿Qué cosas tengo que andar haciendo y qué cosas no debo de andar haciendo? Estamos preocupados por lo que tenemos que vivir o lo que no tenemos que vivir, por si cometemos errores, no cometemos errores, por cómo nos comportamos. Es como si tuviéramos que tener una línea trazada a la mitad, y de un lado estar los que son creyentes y del otro lado los que no son creyentes. Pero no es tan fácil como eso. En realidad, algo que ha sucedido a través de los tiempos es que la iglesia le ha fijado estándares a las personas que nos decimos creyentes. Y debemos de cumplir con ciertas cosas y debemos de participar en otras. Y debemos de hacer cosas que se note que somos diferentes a la gente que no es creyente. En parte esto tiene mucho que ver con lo que vivió el pueblo de Israel. Esto tiene mucho en lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, en hacerlo su pueblo, en hacerlo un pueblo único y en decir que era un pueblo diferente. Pues sí, eso marca una separación. Y sí era un pueblo muy diferente, porque Dios es muy diferente. El pueblo de Israel era el único pueblo que tenía un solo Dios y que ese Dios no era visible. Todos los dioses de los demás pueblos, que aparte tenían muchos cada pueblo, pero curiosamente todos se parecían unos con otros. De hecho, algunos nada más cambiaba de nombre, pero la representación y lo que era ese Dios era lo mismo, aunque fuera diferente en los pueblos. Pero Israel tenía un solo Dios, un Dios que no se veía y un Dios que no permitía que se hicieran imágenes por medio de manos humanas para adorarlo, para representarlo. Dios le dijo a Israel que no se hiciera ninguna imagen, que creyera en él y que creyera que él era su Dios y que Israel era su pueblo. Muchos también sienten que es esta parte de estar separados del mundo tiene que ver porque Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Y algunos tienen una impresión mala de la ley. Lo ven como una carga. Algunos lo ven como hasta algo malvado que hizo Dios para el pueblo, para someterlos y que tuvieran tantos preceptos sobre ellos. Pero esa nunca fue la intención de Dios. Esa es la intención que el hombre tomó sobre la ley que Dios le estaba dando. Dios le dio una ley a todo el pueblo de Israel que tenía, vea usted todo el contenido que viene en la escritura acerca de la ley. Y todo lo que Dios le habló a Israel era para revelarle su carácter, para revelarle quién era Dios y para revelarle a través de la ley la necesidad que tenían de un Salvador, porque no era posible que en esfuerzos humanos el pueblo cumpliera toda la ley. Así que eso hacía evidente que el pueblo necesitaba algo más, necesitaba un Salvador. Pero a través de toda la ley, el Señor fue tan misericordioso que mientras el pueblo de Israel trató de entender el carácter de Dios, mientras el pueblo de Israel trató de vivir agradando a Dios, a través de la ley Dios los protegió. Fueron protegidos por la misma ley. Mire, la mayoría de los dioses paganos se les adoraba mediante el sacrificio de niños. Dios prohibió ese sacrificio para el pueblo de Israel, protegiendo a todos los niños del pueblo de Israel. Dios les dio una enseñanza clara y detallada de cómo tratar con las enfermedades, sobre todo con la lepra, que era algo tan presente y que era algo tan contagioso. Y les dio detalladamente todo lo que tenían que hacer. Y el pueblo de Israel se mantuvo en medio de cualquier pandemia.
Aún en nuestra época, aún cuando fue la peste negra que mató una buena parte de la humanidad, acusaron a los judíos, porque del pueblo que menos gente murió fue de los judíos. ¿Por qué? Por todos los rituales de purificación y por el cuidado que tenían de lo que establecía la ley. Así que la ley no, en realidad no es mala, nosotros la interpretamos mal y nosotros le hemos traído al presente con otros nombres. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no fumes, no tomes, no bailes, no hagas, no digas. Y estas son cosas muy buenas, no me vaya a malinterpretar. Si usted batalla con la bebida, es muy bueno que deje de beber. Si usted batalla con el cigarro, es muy bueno que deje de beber, de fumar. Dios lo está protegiendo su salud. Aunque algunos dicen, no, pues respiramos más humo allá afuera. Pero de perdida lo respiras de una manera diferente y de perdida en tu casa no estás aspirando un humo que sí se te queda y que va a dañar tu cuerpo. Dios le llamó a Israel a cumplir una serie de cosas que lo protegieron y que siempre el propósito de Dios fue guardar a su pueblo de la maldad. Y esto no quiere decir que el mundo en sí mismo sea malo para el hombre. Esto quiere decir que Dios quería prevenirnos de que en el mundo está la maldad. Y Él quería que estuviéramos guardados de esa maldad. Es por eso que Dios ha querido que nosotros no seamos igual al mundo. Y el versículo que vamos a tomar como base para el día de hoy es 1 de Juan 2, los versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan nos habla de tres cosas importantes. Dice que en el mundo hay tres cosas que nos seducen y que nos pueden enamorar del mundo. ¿Qué cosas son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿A qué se refiere Juan con el mundo? Juan no está hablando del mundo físicamente, como el globo terráqueo, como nuestra ciudad. Él nos está refiriendo a algo en la estructura del mundo física, los continentes, el clima, las casas que tenemos. Él nos está refiriendo a lo físico. Juan nos está llamando a entender que en este mundo hay un sistema que tiene sometida a la humanidad a la maldad. Es la rebelión del hombre, es la humanidad que nos lleva a una rebelión contra Dios y que lo hace permanecer en el mal. Y creo que no necesitamos pues muchas ilustraciones, pero es bueno dar ilustraciones para entenderlo, porque vemos maldad por todos lados. Ahora los jóvenes le dicen bullying. Molestar a los compañeros siempre ha existido desde que yo estaba en la escuela. Ahora le han puesto nombres y le han puesto tanta cosa, pero sigue existiendo. Sigue sucediendo, siguen siendo maltratados, siguen siendo uno el agresor y el otro el agredido. Y el agredido termina convirtiéndose en agresor de otros. Y terminamos metidos en lo mismo, en un sistema que gobierna este mundo mediante la maldad. Todos queremos que los políticos no sean corruptos, pero muy poca gente no quiere ser corrupta en su vida. No quiere tomar la línea que le corresponde tomar. No quiere hacer las cosas como se deben de hacer. No quiere tener un ingreso
suficiente. No está dispuesto a ganancias deshonestas con tal de recibir un beneficio. Ese es el sistema de maldad que está llevando al mundo. Y un ejemplo que podemos ver de ese sistema desde la antigüedad es en el mismo inicio de la nueva humanidad después del diluvio. Después del diluvio, nada más quedó Noé con su familia, sus hijos, nueras y la descendencia que ellos tuvieron. Y ellos debieron de esparcirse por toda la tierra. Dios le dio el mandato otra vez de llenar la tierra, de ir, esparcirse por todas las naciones y empezar a poblar otra vez la tierra. Sin embargo, no es lo que sucedió. Uno de los descendientes de Cam es el hijo de Noé que se burló de su padre y que por ello vino una maldición a su vida. Uno de sus descendientes se llamaba Nimrod y él era alguien fuerte, poderoso. Ahí lo puede ver en el capítulo 10 de Génesis, que habla de él como alguien fuerte, así poderoso, un arquero que tenía fortaleza. Era alguien que podía formar un reino, que podía someter a la gente a su liderazgo. Y ellos llegaron a una tierra Sinar, que es donde estableció el reino de Babel. Ya saben de qué vamos a hablar en cuanto decimos Babel. ¿Sí? Hablar de cuando ellos quisieron hacer algo que terminó llamándose la Torre de Babel y que terminó siendo un fracaso, no por ellos, porque ellos eran muy capaces, sino por la intervención de Dios. Ellos llegaron a este lugar y cuando llegaron a este lugar, se suponía que ellos tenían que seguir avanzando y tal vez algunos formar una población y otros ir y formar otra y seguir avanzando para formar la tierra. Ellos llegan a esta parte y en esa parte dice que aprendieron a hacer ladrillo, pero un ladrillo más fuerte porque lo cocieron al fuego. Y en lugar de usar la mezcla que usaban, empezaron a usar lo que Noé usó, hacer impermeable el arca. Usaron la brea, el asfalto. Y dice que con esas dos cosas quisieron construir casas y una torre. Vamos a ver nada más Génesis 11:14, que es la parte central de esto que estamos hablando. Dice Génesis 11:4. Perdón, 11:4. No oí allá la aclaración que me está haciendo Mario. Génesis 11:4. Dice, y dijeron, hablando de esta gente que viene bajo el liderazgo de Nimrod, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos decidieron llegar a este lugar y en ese lugar les parece bien permanecer unidos, les parece bien quedarse ahí y les parece bien empezar a edificar. Pero esto no era en sí lo malo. Lo malo de ellos es que en realidad ellos no confiaron en que Dios no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Ellos todavía tenían en mente que esto podía suceder y empezaron a prevenirse, a hacer casas que fueran impermeables, que pudieran resistir una lluvia fuerte y que en determinado momento pudieran subir y llegar hasta la cúspide, hasta lo más alto y ver la situación alrededor. Es curioso que de esta región donde nació aquí también Babilonia, es una de las regiones donde nació la astrología, el estudio de los cielos, de los astros y la interpretación del hombre de las constelaciones. Es en toda esta región donde ellos decidieron que no querían confiar en Dios y que si venía otra inundación ellos iban a estar preparados. Ellos no querían depender de Dios. Ellos querían suplantar a Dios y ellos tomar en sus manos su cuidado y su seguridad. Tenemos en mente que ellos construyeron la torre para llegar hasta Dios, pero la Escritura nada más dice que construyeron y que la cúspide
llegaría hasta los cielos, llegaría hasta lo más alto que ellos conocían, y era nombrar los cielos. Iban bien avanzados en la construcción, iban bien hasta que Dios vio sus intenciones y vio el corazón de ellos y la rebelión, y decidió que no le iban a completar. Decidió que iba a intervenir y les dio lenguas diferentes, les cambió el idioma y todos se confundieron. Y ya no pudieron terminar lo que ellos querían. Y la torre les quedó mal. Y tampoco fue resistente a la lluvia. No hubo diluvio, pero la torre no fue resistente al paso del tiempo. Este es el sistema del cual podemos ver el día de hoy, que normalmente la gente vive rebelándose contra Dios. Vive buscando proveerse su propia seguridad. Vive buscando ser Él mismo el que fije su destino y no vivir bajo los principios de Dios. Juan nos dice que no nos dejemos seducir por las cosas del mundo, que no nos dejemos enamorar por ellas, porque cuando te enamoras de ellas, vas a vivir conforme a esas cosas. Vas a vivir conforme a lo que te has enamorado y no lo vas a querer soltar. Qué complicado. Porque entonces, ¿cómo vamos a vivir en el mundo si no debemos de amar lo que está en el mundo? Si no debemos de amar lo que ven nuestros ojos, excepto a nuestras esposas. No se me vayan por ese lado los maridos. Claro que nosotros vamos a amar lo que Dios pone delante de nosotros, las bendiciones, pero no vamos a amar las cosas que nuestro corazón anhela, las cosas perversas que a veces nadie sabe, pero que están en nuestro corazón. No vamos a atesorar las cosas de una manera que quedemos ligados a ellas. Es que no necesitamos salir del mundo. Somos de este mundo, porque aquí vivimos, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos que vivir en una forma diferente. Y estaba hablando con una persona y le decía que en ocasiones de tantas cosas llamativas que hay alrededor, todo lo que está en las redes sociales, todo lo que está para atraer nuestra atención en la mercadotecnia, casi tenemos que andar como, no sé si les tocó ver las carretas o los carritos jalados por caballos. En algún tiempo, sin revelar mi edad, pues era normal que todavía anduvieran por la calle un caballo jalando un carrito, sobre todo los que venían del fierro viejo y traía su caballito y todo, y el caballo traía tapados casi los ojos, nomás podía ver escasamente hacia enfrente, para que no se distrajera con lo que está a su alrededor. A veces así tenemos que caminar en esta vida. Tenemos que caminar centrados en lo que el Señor está poniendo delante de nosotros y no dejarnos llevar por lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que seguir caminando en este mundo. El Señor rogó por nosotros para que pudiéramos estar en este mundo, pero que no fuéramos distraídos ni fuéramos tomados por este mundo. Está en Juan 17, la oración del Señor, del 14 hasta el 17. Ahora sí es 14. Juan 17, versículo 14 hasta el 17. ¿Ya lo tienen? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si en realidad nosotros hemos conocido al Señor, hemos puesto nuestra confianza en Jesús, hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios, eso tiene que santificarnos. Y mire, a veces tenemos una imagen de cómo son las cosas y en esa imagen guiamos nuestra vida. Cuando oímos que tenemos que ser santificados, no quiere decir que a usted le va a salir una aureola en la cabeza y que usted va a estar ya toda la vida resplandeciente, brillante y sin volver a pecar.
Porque eso no puede suceder en esta tierra. Jesús es el único que pasó por este mundo y no pecó. Nosotros estamos sujetos al pecado. Pero cuando dice que su palabra nos santifica, es por la obra que hace su palabra en nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos ir cambiando nuestro interior, porque el Espíritu Santo está ahí para hacerlo. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, dice la Escritura, que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y está sobre nosotros. Y entonces es el Espíritu Santo el que poco a poco nos va santificando. ¿Qué significa ser santificados? Estamos siendo apartados para Dios. Estamos siendo quitados de lo que nos atrae del mundo para ir siendo apartados y separados para un uso divino. ¿Sabe cuál es el uso divino? Seguir la voluntad de Dios. No quiere decir que usted va a flotar en una nubecita y va a caminar. Si quisiéramos, sí sería bueno estar en una nube y estar por encima de todas las cosas, pero no es lo que el Señor hizo para nosotros. Simplemente necesitamos entender que esa separación no la podemos hacer nosotros. Piense en su vida. Piense cuántas veces intentó cortar con el pecado. Piense cuántas veces intentó dominar su carácter. Piense cuántas veces ha intentado someter su vista, sus ojos a lo que Dios quiere que vea. Piense cuántas veces ha batallado o batalló con esas cosas que lo llevaban al pecado. Ponemos un estándar sobre las cosas que debemos de hacer y algunas cosas le ponemos como que un valor diferente. Todos vemos mal a un adicto, todos vemos mal a un alcohólico, porque ya está en una etapa en que la droga o el alcohol o lo que lo llevó a la adicción ya lo tiene dominado. Y entonces lo vemos mal porque sabemos que puede reaccionar de cualquier manera y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener la droga, por obtener lo que toma, la pastilla o lo que se inyecta. Pero no vemos mal a una persona mentirosa. Y una persona mentirosa hace todo por llegar a la mentira. Y termina diciendo tantas mentiras que se cree que esas mentiras son verdad. Es igual que un adicto. Está en un pecado igualito. Y está sometido a una adicción que lo ha llevado a vivir una vida que ya está creada en una mentira. Las personas que tienen mal carácter, les explota el mal carácter y no les parece mal. Es que lo que es malo es otra cosa, la ira. Eso es ira. No quiere decir que vas a aceptar todo en la vida, pero sí cómo vas a mostrar tu desaprobación en las cosas que no estás de acuerdo. No estamos para explotar y maltratar a los que están alrededor. Estamos para nosotros poder someter eso e ir en contra de lo que no está bien, pero en una manera lo hizo Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús limpió el templo? Todos tenemos la imagen de Jesús fúrico. Jesús no tocó a ninguna persona, a ni uno solo. No dice que golpeó a los cambistas, no dice que los maltrató, que los azotó. Les volteó las mesas, les dijo que se salieran, que no era ahí para hacer eso, porque estaban haciendo la casa de oración, la estaban haciendo una casa de comerciantes. Y los echó para afuera, pero no le pegó a ninguno, ni tampoco dijo groserías. Aunque usted no lo crea, hay una corriente de personas que defiende que eso es la justificación para nosotros enojarnos, decir groserías y hacer lo que nos dé la gana. Porque argumentan que Jesús está tan enojado que les dijo, pues a lo mejor no saben hebreo, no saben arameo o griego, que es lo que pudo hablar Jesús, cualquiera de esos tres idiomas. El pecado nos vuelve adictos a él y somos igual que un alcohólico.
Esa es la separación de la que Juan nos está hablando aquí, que nos está diciendo, si te unes a lo que ves, a la maldad que hay en el mundo, esa maldad te va a dominar, esa maldad te va a controlar, esa maldad va a hacer que tu vida sea una vida de pecado. Y entonces el pecado va a mandar en tu vida. Esa separación de la que él habla, Juan, nos está llevando a entender que es una separación en la cual el Espíritu Santo nos lleva para podernos separar, para poder permanecer sin ser afectados por el mundo. En Juan 3:6 es el pasaje donde está Jesús ahí hablándole a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Y le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcamos de nuevo. Nacimos de la carne de nuestros papás, de nuestra mamá. Sí, esta es la carne, esto es lo que nació. Algunos con un estuche muy bonito, algunos con un estuche muy resistente, pero simplemente es el estuche. Y como vimos la semana pasada, nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar, incluido el estuche. Cuando llegue el día final, van a ir a ver un ataúd y van a ver mi cuerpo ahí. Van a decir, no, pues ese no es Arturo. Se parece por fuera, pero pues ya no tiene vida. No, es que la vida es el Espíritu. La vida está dentro. Tenemos que entender que esa separación a la que nos está llamando Juan es en la que nos lleva el Espíritu Santo después de que hemos nacido de nuevo y que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. Y fíjate, te lo quiero leer despacio para que podamos entenderlo. El Espíritu no puede guiar a la carne. La carne guía a la carne, el Espíritu guía al Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne guía a la carne a cumplir los deseos de la carne. Y no estamos hablando otra vez, no estamos hablando de carne, de comida. Estamos hablando de los deseos que tenemos. Y cuando nosotros tenemos algunos deseos y anhelos, vamos a hacer todos los medios para tratar de lograrlos, para tratar de cumplirlos. Sin embargo, la carne solamente ve los deseos de la carne. Por eso para mucha gente le parecemos loquitos porque nosotros adoramos al Señor y podemos levantar las manos y podemos hacer tanta cosa porque el Espíritu nos está guiando. Y la gente que nada más ve las cosas de la carne dice, son unos fanáticos. Pero está bien en un concierto levantar las manos y mover el celular y ¡ay! El cantante se va a ir a su casa y se va a ir con el dinero de todos los que fueron. Si a usted le gusta un cantante, está bien. Cuide que su corazón no esté ahí. Pero es que en realidad los esfuerzos de la carne van a dar fruto en la carne nada más. Necesitamos que seamos guiados completamente por el Espíritu, no por la carne. Y Pablo nos enseñó ahí en Gálatas 5, vaya buscándolo, Gálatas 5:16. En este pasaje, si después puede ver todo el contexto, todo el capítulo 5, se va a dar cuenta que Pablo está afirmando nuestra libertad en Cristo. Al hablar aquí Pablo en Gálatas está hablando que esa libertad en Cristo no es una libertad que debamos de usar para la carne. O sea, no es la libertad que tenemos en Cristo, no es para volver a pecar. No es para que nosotros volvamos al pasado, sino que la libertad en Cristo es la libertad de caminar en una vida santa. Vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas 5:16. Vamos a leer hasta el 21. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el libro de Gálatas, los Gálatas habían abierto su corazón al Evangelio. Habían empezado bien con el Señor y de repente vienen otros a enseñarle otras doctrinas y se empiezan a perder. Y viene Pablo y les dice, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién les cambió lo que les enseñamos? Si ustedes aprendieron bien el Evangelio. Y luego les habla acerca de esas cosas que estaban sucediendo, que ya no deben de suceder en su vida. Y aquí Pablo nos dice 17 cosas. Es una advertencia la que Pablo nos está dando. Cuidado, porque las obras de la carne, tarde o temprano, se van a manifestar. Cuando maquinamos en nuestro corazón. Y a lo mejor dijeron, caramba, ¿cómo que maquinamos? Piense bien lo que hace cuando se le ocurren cosas. Y de repente maquinamos cómo las vamos a hacer. Y las pensamos y todo. Y como la gente no puede ver nuestro interior, pues las pensamos así, le damos vueltecitas hasta que la puedo lograr. Y algunos hasta sienten sabroso, así como que, ¡ay, sí lo logré! Y no siempre son cosas correctas. Por eso dice Pablo, la libertad que tienes en Cristo no puede ser engañosa. Hay una batalla dentro del creyente. Es una batalla que no se ve. Y es una batalla en la que el creyente está tratando de ser guiado por el Espíritu y que la carne no se meta. Dice usted, ¿esa misma batalla sufre el no creyente? No. El no creyente está preso en la carne y él no batalla con el Espíritu. Él está entregado a la carne. La batalla es en los creyentes, que estamos nosotros tratando de ser guiados por el Espíritu y la carne, como es fastidiosa. Es difícil la carne. Nos recuerda el pasado. Cuando quieres hacer algo, ¿recuerdan cuando yo les platicaba de aquel señor que se acercaba en las mañanas cuando iba yo al trabajo y se acercaba a pedir dinero y andaba con un trapito así que llegaba así al parabrisas de la camioneta así, lo nomás echaba el trapito así, lo como que así nomás en un pedacito y lo ya. Y al principio me irritaba ese señor. Me irritaba porque era un señor fuerte. Y el Señor me trató con esa simple persona ahí en la calle acerca de mis finanzas para decirme, no lo puedes bendecir y quieres tú ser bendecido. ¿Por qué lo juzgas por lo que ves? A la siguiente mañana sí traía un billete para darle al Señor. Cuando tú quieres bendecir a alguien, hasta te recuerda tu carne, todas las cosas. Acuérdate que tienes que pagar. Estamos en verano, va a llegar alta la luz. Aguas, y luego ya subió el internet. Aguas con esto. Uy, luego acuérdate que debes entrar, iba a decir el nombre de la tienda, pero no puedo hacer comerciales. Entonces piense usted en la tienda a la que le debe. La carne le recuerda que le debe esa tienda. Y que esa tienda tiene unos cobradores en moto que son incansables, que van a ir a buscarlo hasta donde usted esté para que dé su pago. Y entonces usted se convence y dice, no puedo bendecir a nadie. Sí, usted puede bendecir a mucha gente, pero se gastó el dinero en cosas que no debía gastárselas. Y entonces la carne ya no lo deja bendecir a las personas. Aquí Pablo nos está diciendo, mira, esta lucha que existe entre los dos, para que haya victoria, la única manera en la que lo vas a lograr es sometiendo a la carne. Es no dejando que la carne gobierne, porque lo que la carne quiere no es lo que quiere el Espíritu. Tus anhelos, tus deseos, las cosas que ven tus ojos, no es lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos guía en el interior. Por eso dice Pablo que ya no estamos en la ley cuando el Espíritu nos guía. No quiere decir que la ley desapareció. Quiere decir que ya no estamos sujetos a la presión exterior de la ley, porque el Espíritu Santo nos guía desde el interior. Y la ley que es exterior, que fue cumplida por Cristo para nosotros, hace que seamos justificados y que esa ley vengamos nosotros a cumplirla en Cristo. ¿Podemos cumplir la ley? Nosotros no.
Pero a través de Cristo, siendo nosotros justificados, se cumple en nuestra vida toda justicia. Y la última parte que nos habla Juan, dice que en el mundo, que el mundo y sus deseos van a pasar, se irán, pero lo único que va a permanecer es la voluntad de Dios para siempre. El mundo y todo lo demás van a pasar. Y de eso hablamos bastante la semana pasada. Pero la voluntad de Dios solamente la vamos a poder hacer si rendimos nuestra humanidad al dominio del Espíritu Santo, a su guía. No necesitamos estarle diciendo a la carne, sométete. Si usted cada vez que va a hacer algo le tiene que decir a la carne, sométete, quiere decir que todavía le queda mucha carne viva. Hay que hacer morir algunas cosas. Y le voy a poner un ejemplo que vamos a poder entender muy bien. Todo hombre, todo marido, debemos de saber que la peor forma de querer que nuestra esposa se someta a nosotros es decirle, sométete. Ya perdiste la batalla. Tu esposa no se va a someter. Y te digo algo más, no tienes autoridad para someter a tu esposa. Déjenme decirles otra vez, no tienes autoridad para someter a tu esposa, porque cuando Dios nos habla, no nos habla, maridos, someted a las mujeres. Es un mandato que Dios da a la mujer en Efesios 5, 22 y 23. Y no se me ponga nervioso, no vamos a hablar del matrimonio toda la tarde, pero con esto vamos a entender muy bien lo que es someter a la carne. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No necesitamos decirle a la mujer, sométete, pecadora. Y en eso sí, nos aprendemos toda la escritura, ¿verdad? Aquí dice, y en Corintios, y acá, y le queremos dar toda la escritura y decirle, sométete. No. Aquí el Señor le está hablando a la mujer. Estad sujetas. Es una acción voluntaria que la mujer tiene que cumplir, sujetándose al marido como al Señor. Y esta parte, mujeres, atención. Una mujer que no se puede someter a su esposo difícilmente estará sometida a Dios. Porque dice que se sometan como al Señor. Pero la sumisión se volverá sencilla, casi natural, cuando la mujer ve a un hombre sometido a Cristo. Cuando la mujer ve a un hombre que toma las decisiones basadas en Cristo, que su carácter día a día es más como el de Cristo, que Él es un hombre que se guía por la santidad del Señor y que es un hombre que no la va a maltratar, que la va a proteger, la va a cuidar y la va a proveer. Es fácil que la mujer se someta ahí. ¿Qué problema es llevar ese papel de nosotros los hombres? Somos imperfectos, no lo vamos a cumplir en ese nivel, pero sí podemos someternos a Cristo. Sí podemos someternos a la guía del Espíritu Santo. Sí podemos someter nuestros deseos. Es muy padre llegar a la casa y no hacer nada. Así, así, casi así. ¿Qué pasó? ¿Traes un chicle? ¿Qué? No, quítame el zapato. Masajito, por favor. Pero la mujer también trabajó todo el día. Pero ella se somete a su papel y tú te sometes a tu papel. Y tú llegas y bendices a tu esposa y la cuidas y la guardas. Y en ocasiones te toca hacerle un lonchecito si no sabes cocinar. O un taco. No le vayas a hacer arroz porque somos muy malos para hacer arroz, pero puedes tú cuidar a tu mujer y ella seguir sometida a ti. Y mujeres, hay hombres difíciles que no se quieren someter a Cristo. Pero la Escritura les llama a estar sujetas sin ser maltratadas, sin ser humilladas, ni ser golpeadas.
Cuando hay violencia, tenga cuidado, porque va a volver a salir la violencia. Misión del Señor nos habla de una sumisión que nos lleva a cumplir los papeles del varón y la mujer de forma perfecta, de forma conjunta, porque ya no somos dos, somos uno. Y sometidos el uno al otro, y sometidos a Cristo ambos, vamos a poder cumplir esa función. No es automática la sumisión, no es garantizada tampoco. No hay una garantía que la mujer se va a someter y va a cumplir con la sumisión como Dios la manda. La mujer también es imperfecta. Sí, mujeres, no me vean así, son imperfectas, aunque parece que no. También es imperfecta y no se puede someter a estar sometida al hombre de una manera perfecta. Pero en la medida en que los dos van caminando con el Señor y van metiéndose en el papel, el rol que Dios puso para cada uno de ellos, sujetos a Cristo, la sumisión va a ser sencilla. La autoridad del hombre también va a ser sencillo de ejercerla, porque la va a ejercer como Cristo amó a la iglesia. Así que la carne se comporta igual. Por más que le digas, sométete, tus deseos, tus anhelos, la vanagloria de la vida y las cosas que te atraen con tus ojos van a volver a florecer. Aunque tú le digas a la carne, sométete ahí, se te va a salir por los lados la carne. Para que la carne se someta, necesita que tú estés sometido a la autoridad de Cristo. Y cuando estés sometido a la autoridad del Espíritu Santo, cuando realmente el Espíritu Santo esté guiando tu vida, la carne se va a someter no a tu autoridad, se va a someter a la autoridad del Espíritu Santo. Y entonces tú vas a poder tener esa capacidad, tener esa fortaleza para resistir el pecado, para resistir la tentación y para estar sometido a la guía del Espíritu Santo toda tu vida. Muchos creyentes pensamos somos creyentes porque hicimos una oración. ¿Y por qué? Ahora ya no voy a fiestas, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Y aunque suene feo decirlo, pero ya no le pego a mi esposa, pues ya a veces les compro leche para la casa, ya. Y entonces empezamos a hacer de nuestra vida cristiana obras que no tienen nada que ver con la salvación. Obras que son resultado de la salvación y que son un reflejo de lo que sucede en tu interior. Pero que de esas obras no te puedes jactar para decir, oh, yo ando en el Espíritu. Oh, yo, qué creyente tan bárbaro soy. No, qué bárbaro, o sea, Pedro y yo así, mira, del codo nos hablamos. Claro que no, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y ya como parte final, esta separación de la que Juan nos está hablando, esta separación del mundo, no es una separación física, es una separación espiritual, es una separación que no se ve por fuera, pero que tiene que ser una manifestación de lo que hay adentro. La marca del pacto que Dios le dio a Abraham era la circuncisión. En Génesis 17:10. Hace un pacto Dios con Abraham y le dice que ese pacto será que serán circuncidados. Dice Génesis 17:10. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. En Levítico se confirma también esto. Dice que el varón, el niño, será circuncidado al 8º día. Están cumpliendo con la marca que debería de ser el pacto. Esta marca era una marca exterior, era una marca física nada más. Era una muestra de que ellos seguían bajo el pacto. Y a lo mejor ya pensaste, pero en el Nuevo Testamento nos habla de otra cosa. Pues déjame decirte que no es en el Nuevo Testamento. Es en Deuteronomio donde el Señor nos habla de otra cosa.
Vamos a Deuteronomio 36. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto está desde Deuteronomio. Estaba la marca del pacto, la marca física, pero esa marca física era nada más una muestra. Lo que le importaba al Señor era lo interior. ¿Quiénes, piensen en la Escritura, quiénes fueron los más separados del mundo? Los fariseos, los escribas, todos aquellos que guardaban la ley. Se guardaban del mundo y si veían un leproso, hazte para allá. Y el leproso tenía que ir gritando, leproso, 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 porque iba a las afueras de la ciudad. Ay, los fariseos, yo me guardo, yo no como nada sacrificado a los ídolos, no como ninguno de los animales impuros. Dios me guarde de hacer esas cosas. Pero Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Y ellos se creían salvos porque eran descendientes de Abraham, tenían la marca de Abraham. Ahí estaba la salvación y Jesús les dijo, no, son sepulcros blanqueados, eso es lo que se ve por fuera, pero lo que tienen que hacer es circuncidar su corazón, quitar de ahí de su corazón todas esas cosas que los atan al mundo. ¿Sabes qué era lo que más les gustaba a los fariseos? Ser reconocidos, ser vistos, que todo mundo viera que ellos eran pulcros y limpios, sus vestiduras impecables, hechas de acuerdo a todo lo que marcaba la Escritura para la vestidura sacerdotal. Y caminaban así así como con una reverencia. Y hablaban así a los hermanos. Esos eran españoles, no eran judíos. Es que la película que recordé era española, yo creo. Pero eso no importaba, porque sus corazones estaban vacíos. Cuando Jesús les dice sepulcros blanqueados, les está diciendo, detrás de toda esa máscara que ponen, hay un muerto ahí adentro. Allí está un muerto. Cuando nosotros tratamos de vivir nuestra vida cristiana mostrando que estamos separados del mundo porque yo no soy así, no hago, no digo y no pongo. Tienes que mostrar la marca interior, no la exterior. Tienes que mostrar que en realidad en tu corazón está la marca del Señor, que ha sido circuncidado tu corazón. Dices, ¿cómo lo vamos a circuncidar? Córtale la carne que sobra. Deja que el Espíritu Santo quite eso que tanto te agrada. Lo que importa es lo que está adentro. Si tú vas a la tienda, estás haciendo un postre en tu casa, y llegas a la tienda y dices, necesito piña para hacer mi postre. Y vas y compras y agarras una lata de piña, y lo ves y sí, piña en trozos, sí la necesito en trozas. En almíbar, sí la necesito en almíbar. Esto es lo que quiero. Y te compras tu lata de piña en almíbar para ir a la casa a hacer tu postre y llegas y cuando la abres, salen zanahorias. No coincide la etiqueta con lo que está dentro. Eso es lo que nos pasa a los cristianos. Traemos la etiqueta fuera de cristianos, traemos ahí todos los ingredientes, todos los requisitos para ser cristianos se ven por fuera, pero no por dentro. Sigue igual. Por dentro tu corazón sigue siendo el mismo. Cuando eres creyente, la separación con el mundo es visible en la forma en que tú tratas con el pecado. No en la forma en que tratas con el mundo físico, la forma en que tratas con el pecado. Aunque el pecado no es eliminado de nuestra vida, va a ser eliminado cuando lleguemos a la gloria del Señor. La relación que tengamos con el pecado, eso hace ver si nosotros estamos separados o no del mundo. Y mira, te voy a leer varias cosas, están ahí en tu guía, pero te las quiero leer. Y es la parte final.
Un cristiano ya no ama el pecado como lo amaba antes. Un cristiano o un creyente ya no alardea de su pecado. Cuando estamos en el mundo es una conquista pecar y lo presumimos. Cuando creemos en el Señor es algo que nos avergüenza. El cristiano ya no planea más pecar. El cristiano ya no recuerda el pecado con afecto. El cristiano nunca vuelve a disfrutar del pecado. Y finalmente, el cristiano nunca volverá a sentirse cómodo en medio del pecado. Es nuestro corazón el que nos lleva a mostrarle al Señor que el pecado ya no es nuestro líder, que el pecado ya no nos domina, que no somos esclavos del pecado y que no estamos dispuestos a regresar. Me gusta mucho como una persona nos lo llegó a decir, porque a veces somos ligeros al tratar con el pecado. Y decimos, bueno, pues es que no soy tan malo, o sea, una mentirita, ay, no es nada más así poquito. Una persona nos dijo una vez, qué asco volver atrás. Qué asco. Y te pones a pensarlo y tiene mucha razón. Si yo volteo a ver mi vida hacia atrás, yo no quisiera testificarles todo lo que hice. Me da vergüenza. Aunque lo hice, me da vergüenza porque ahora veo lo que significa delante de Dios. Y entonces entiendo esa expresión, qué asco. Qué asco, porque ahora conozco la limpieza, conozco la pureza, conozco el corazón de Dios. ¿Cómo podría volver a querer vivir aquello? ¿Cómo podría volver a hacer lo mismo que hacía antes? No. Si ese sentir no está en ti, tienes que orar más. Tienes que pedirle a Dios que el Espíritu Santo haga un cambio fuerte en tu vida y que te quite toda esa ansiedad por pecar. Te quite todo eso que te llevaba a hacer lo mismo que hacías en el pasado. Y que te lleve el Espíritu Santo a la pureza y la santidad de Jesús. Vamos a orar. Si tú necesitas hoy, dile al Señor, dile, Señor, yo todavía batallo con esto. Señor, yo no he dejado que tu Santo Espíritu haga tu obra en mi vida. En esta mañana, Señor, otra vez te digo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento, Señor, de la vida que he llevado, me arrepiento de haber sido rebelde contra ti. Me arrepiento, Señor, de cada uno de mis pecados porque sé que te ofendí. Y te pido perdón. Pongo mi fe en Jesús, creo que Jesús es el Mesías. Creo que Él es mi Señor y mi Salvador. Y ahora quiero vivir la vida conforme a Jesús. Perdóname, Dios. Perdóname. Y limpia, Señor, todo mi pecado. Limpia en mí la maldad. Limpia mi corazón, Señor. Padre, Señor, lava mis ojos, lava mis manos, lava mis oídos, para que, Señor, en mí hay un anhelo de santidad. En mí hay un anhelo por tu palabra. En mí hay un anhelo por vivir conforme al Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que aquellos que han tenido un corazón sincero, Dios, para nuevamente, Señor, hablar contigo, Padre, y pedir que los guíes en rectitud y santidad. Padre, que tu Espíritu Santo los fortalezca, que tu Espíritu Santo venga a sus vidas, que sean guiados por tu Santo Espíritu y en tu voluntad. Señor, que sean cambiados de muerte a vida, que sean cambiados, Señor, de pecado a bendición. Y Señor, que en la esperanza de la vida eterna caminen todos los días seguros en ti, en bendición, en santidad y con un corazón dispuesto para ti, Señor. Te pido que los bendigas, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Si alguno de ustedes
quiere que Dios haga algo en su corazón, ahora quedó de parte de ustedes. Seguir buscando a Dios, seguir siendo purificados por el Espíritu Santo, seguir leyendo su palabra, y si tienen alguna duda, estamos para servirles. Si acaso no sabemos, la investigamos. Y si sí sabemos, le vamos a ayudar para que camine con el Señor y tenga una vida feliz, fortalecida por el Señor. Amén y amén.